Las estadísticas nos dicen que 7 de cada 10 jóvenes que profesan ser cristianos se apartan del Señor cuando entran a la universidad. Y no, la razón no es porque se someten a la influencia de profesores ateos. El 70% de los jóvenes que le ocurrió que se apartaron del Señor cuando entraron a la universidad, ellos confiesan que no fue algo intencional, fue algo que se derivó probablemente de mudanzas, del aislamiento. Esas circunstancias derivaron a que ellos se apartaran del Señor cuando entraron a la universidad. En el día de hoy vamos a tratar el tema en Hombres de Verdad. ¿Por qué los jóvenes pierden la fe al ir a la universidad? Y lo primero que quiero que tratemos, José, es que enfrentemos ese mito de que pierden la fe porque llegan a una universidad atea. Siempre se ha culpado a los profesores universitarios o a las clases de filosofía por la pérdida de fe de los jóvenes. Pero nosotros no pensamos que esa es la principal razón. Lo era Marcos antes, de verdad. Yo recuerdo entrar a la universidad en aquella época, sobre todo la universidad estatal, porque tú sabes, en las universidades privadas no hay la intención de formar filosóficamente a alguien en favor o en contra de Dios. Esa no es la intención. Ninguna universidad, yo estudié en una universidad pública, estudié en las universidades cristianas y nunca había esa intención de que presionaran. Pero en la época mía sí, yo lo recuerdo. En la época mía no te hablaban abiertamente en contra de la religión, pero te traían muchos argumentos en favor de lo que ellos llamaban el materialismo dialéctico histórico. El hecho de las famosas luchas de clase. Nunca se me olvidan esos términos. La lucha de clase, el proletariado. Tú estudiaste eso en una universidad estatal, sí, que tiende a ser de izquierda. Y yo recuerdo perfectamente, pero de eso hace, José, 40 años. Un poco más, Marcos, sí. De eso harán cerca de 50 años. No, 50 años, Marcos. Exacto. Exactamente 50 años. Porque yo entré con 18. Wow. O sea, hace 50 años de eso, en 1976. Entonces, sí era una presión bastante fuerte, sutilmente. O sea, no es como la idea de que nosotros queremos que todo el que entre con una creencia en un ser que no existe, pero de una manera u otra nos decían, y todo depende del tipo de profesor que era. Pero obviamente que las clases de filosofía estaban gobernadas por lo que ellos llamaban el materialismo dialéctico histórico, dialéctico por la lucha de clase que ellos siempre presentaban. Pero obviamente que también ese intelectualismo sí hizo presión para que muchos dejaran. Y quizás uno de los temas que vamos a tratar mientras estemos hablando, valga la redundancia de este tema, va a mostrar algún aspecto muy importante, y es el aspecto de la preparación de la iglesia con los jóvenes. O sea, la iglesia, para que sea relevante, tiene que anticiparse a lo que sabe que influye negativamente en los jóvenes. Por ejemplo, si tú fueras o yo fuéramos pastores en aquella época, que eso no existía. Primero porque la mayoría de los pastores en aquella época no habían ido a la universidad. O sea, la mayoría de los pastores, algunos habían ido a un instituto bíblico, pero no habían ido a la universidad. No tenían ese tipo de entendimiento de qué era lo que va a pasar allí. Recientemente en la congregación allá, un hermano original de Santiago, ya un señor de unos 60 y algo de años, comenzó a asistir a la iglesia y decidió hacerse miembro de la iglesia. Y cuando él daba su testimonio a la congregación de por qué él quería hacerse miembro, él dijo que él vino desde la segunda ciudad de nuestro país, de Santiago, siendo un joven cristiano involucrado en la iglesia. Y ahorita, ojalá no se me olvide algo que quiero hablar de involucrado en la iglesia, pero él vino a estudiar a la universidad de aquí. Y eso hizo que poco a poco
se fuera alejando de los caminos del Señor. Pero también hay una debilidad que yo recuerdo muy fuerte con las iglesias de aquella época, aún muchas de las iglesias de sana doctrina, en el hecho de que a los jóvenes los entretenían mucho. Había muchas actividades de entretenimiento, pero no actividades de formación. Exactamente. No las habían. Entonces, no solamente pasó cuando entraban a la universidad, sino cuando se hacían mayores de edad y entraban al trabajo o hacían algunas cosas de esas, le influía negativamente. Cuando salían a interactuar full en toda su cotidianidad con todos aquellos que no conocen al Señor. El punto, José, es que tú y yo estudiamos ahí y estamos aquí 50 años después. ¿Cuál es la diferencia? Yo recuerdo en mi caso, entre las situaciones que pasé, que un profesor enseñando la evolución me dijo que si yo volvía a hablar de la creación, él me iba a poner un cero del tamaño de una catedral. Me recuerdo como ahora. Oh, wow. Él no discutió y entonces empezó a mencionar ejemplos de esos supuestos antepasados nuestros. Y como no me dejó hablar, sino que me apabulló, eso motivó a que yo hiciera un trabajo acerca de la evolución. Y era la época del mimeógrafo. Yo después que se lo di a alguien para que me lo hiciera en maquinilla de escribir, luego se lo di a alguien para que me lo mimeografiara. Eso la generación actual no lo conoce. Era un aparato que repetía, que copiaba. Y yo llegué y yo repartí en el curso. Digo, no me dejaron hablar, pero yo ya vi un fuego interno en mí. Pero ¿qué pasa? Yo tenía una convicción y tú también. Claro. Parte del problema es que muchos jóvenes llegan profesando fe, pero es la fe de sus padres, es la fe de su familia y muchas veces no es la fe de ellos. Así que cuando vienen ese contacto con toda esa enseñanza contraria a las Escrituras, a veces ellos ni siquiera tienen cómo rebatirla. Ese es el gran problema, Marcos. Ese es el gran problema. Pero para que tú veas, nosotros ya éramos buenos amigos antes de entrar a la universidad, fueron de los que sobrevivimos de una manera más hermosa, porque si yo recuerdo, dos de nuestros compañeros, uno que entró, hijo de un misionero que entró a una universidad cristiana, pero desde que entró a esa universidad, que tenía mucho de cristiana, pero también después yo supe de no mucho de cristiana, ese muchacho se apartó de la fe de una manera muy fuerte. Y otro que estudió medicina, aunque estuvo envuelto, pero después se apartó de la fe de una manera que ni quiere que le hablen acerca de eso. Entonces, Pero, y este es el punto importante y el por qué nosotros decimos que es un mito, que es por la influencia de los profesores ateos. Porque fíjate qué interesante, ese no tuvo la influencia de los profesores ateos. Ese se fue a una universidad cristiana y terminó apartándose. Nosotros decimos que es un mito porque al final no es la influencia atea. Al final es cuál es la condición real de sus corazones. Ese es el punto. Nosotros vemos en la Escritura que la apostasía ocurre no es a verdaderos creyentes, porque tú y yo creemos que lo que muchas personas le choca, pero que la Escritura enseña, que la salvación que Cristo compra con su sangre es segura y no se pierde, pero no se pierde cuando se tiene. Yo te iba a decir eso, Marcos, porque cuando comenzaron a apartarse, algunos de esos jóvenes con quien uno creció, a mí no me sorprendió. Eso es importantísimo. José, no me ¿cuántos sorprendió. casos? Te voy a hacer una pregunta que no sé la respuesta, pero la sospecho. ¿Cuántos casos de los que se apartaron te sorprendieron? De en serio estoy no haciendo de este, ninguno. Sí, ese es el absolutamente punto. Mira, ninguno. yo puedo recordar solamente uno, pero era porque no dio señales.
Era un muchacho que estaba caminando, entendía uno súper bien, no había ninguna señal y de un momento a otro, que no es verdad que es de un momento a otro, de un momento a otro fue visible, de un momento a otro se apartó. Y después nosotros nos enteramos que la razón fue que se enamoró de una inconversa. Entonces después estaba diciendo que lo que pasa fue que él estudiando se encontró que la Biblia tenía errores. Y recuerdo que en un momento yo hablando del caso salí con una de esas que se me ocurren y dije que el problema de eso es que cuando uno realmente no conoce al Señor, hasta errores rubios uno encuentra en la universidad. ¿Cómo que un error rubio? Porque no fue ningún error, fue una rubia. Fue una rubia que él se enamoró. Una Dalila. Una Dalila. Entonces, el problema fundamental, José, y es lo que queremos decir aquí, no está en el exterior. El problema fundamental está en la genuinidad de nuestro corazón. Pero también, Marcos, pensando en este hermano que ha regresado a los caminos de Dios, también yo pudiera decir que hay muchos que son verdaderamente convertidos, se apartan, se comienzan a enamorar de muchachas que no son cristianas, se casan y se enredan en tantas cosas que se enredan, que al final regresan a los caminos de Dios, pero muy estropeado ya. Heridos, sí, abollados, esa es la palabra. dolidos. A veces ya con divorcios y con matrimonios múltiples y cosas así. Pero lo cierto es que no se puede negar que la universidad influye. Y otra cosa más, Marcos. Yo recuerdo 3 jóvenes de nuestra iglesia que me dijeron que iban a estudiar psicología. Ya yo había estudiado parte de eso. Así que yo le dije, yo quiero reunirme el domingo después del culto con ustedes 3 para hablarle acerca de lo que ustedes van a estudiar. Y la percepción mía es, no te preocupes, todas las ciencias tienen algún tipo de premisa que va contraria a Dios, incluyendo la biología, la astronomía, a que a veces solamente se sataniza la psicología. No, todas tienen premisas que están en contra. O sea, nosotros enseñamos biología en nuestros colegios cristianos, pero la biología parte en sentido de lo que el hombre lo interpreta, el estudioso, de una evolución, y así sucesivamente. Igual, la psicología dice que todo el mundo nace bueno, pero bueno. Entonces yo me reuní con ellos y les dije, no se preocupen por lo que van a aprender como ciencia. Preocúpense y tengan cuidado con lo que creen los profesores que no tienen nada que ver con lo académico. O sea, tengan mucho cuidado con eso. Entonces la cité, 2 fueron y la otra no fue, por las razones que sea. Esas 2, buenísimas en su carrera, trabajan muy bien al día de hoy. Permanecen en la fe. Fieles. La otra... La que no fue. No puedo mencionar todo lo que pasó. Aunque volvió a los caminos de Dios, pero pasó muchas situaciones negativas. Precisamente porque no es solamente la influencia del intelectualismo, Marcos. Es la influencia de una sexualidad libre. Es la influencia de conversaciones que tú no las recibes de tus pares en la iglesia. Es la influencia de comenzar a ver una vida y experimentar cosas que sobre todo nosotros que nacimos y crecimos en los caminos de Dios se nos dificulta más. De que nos invitaron a una fiesta, a bailar, impíos, a tomar un vasito de esto y que aquello lo otro y que eso no es nada. ¿Entiendes? Comienzan ese tipo de influencias de la gente del mundo que de una manera u otra te van contaminando, van dañando tu fe. A eso se añade que la universidad te va a quitar más tiempo de estudio que la secundaria. Entonces, ¿tú vas a faltar más a la iglesia? ¿Tú vas a ir menos? Porque yo recuerdo química, lunes, miércoles y viernes, de 8 a 10 de la noche. Y yo deseando que el miércoles el profesor no vaya para poder irme a mi iglesia. Ese era el tipo de creyente que nosotros éramos en esa época. Y cuando venía el bedel y decía que el profesor no viene, yo
me iba para mi iglesia de una vez. Entonces, había una vitalidad personal Había una que relación ayudó. personal. Pero yo tuve que tomar decisiones, Marcos, porque comenzamos a reunirnos en grupos de muchachos que cuando estábamos en la secundaria, hicimos parte de la secundaria juntos. Y se fueron añadiendo otros. Pero comenzaron a aparecer esos temas, hasta que hubo un día algo que una muchacha dijo que me avergonzó, obviamente, porque son de estas cosas que te dicen como para que tú demuestres si sí o no. Ajá. Entonces yo me reí, porque terminó el semestre, vámonos a bailar, vamos a tomarnos unos traguitos y vamos a, como tú vas con fulano, fulano va con Perenza, y comenzaron a hacer esas parejitas. Y ella, y cuando lo pusieron conmigo, ella hizo un comentario de esos como que no me manden con él porque Ahí no va a salir nada. no va a pasar nada. Ujú. Entonces yo dentro de mí dije, hasta aquí llegó. Y jamás me volví a reunir con ese grupo, Exacto. que había muchachos buenísimos, Sí. con quien yo había hecho el Sí. bachillerato. De hecho, José, nosotros hicimos cosas que muestran el corazón que teníamos, pero que fueron incorrectas. Sí, claro. Por ejemplo, a mí no se me olvida un viernes en la noche estando en Intec. En Intec normalmente los lunes te daba la clase, los miércoles era el laboratorio y los viernes era el examen. Yo era parte de un coro de 16 voces, 8 masculinas y 8 femeninas, y esa noche teníamos una presentación en Santiago, la segunda ciudad. Pero yo tenía mi examen de cada viernes. El señor está primero y yo me fui para Santiago. Ya tú sabes lo que pasó con la materia, ¿verdad? Si tú me preguntas a mí ahora, y posiblemente tú piensas igual, un joven viene a preguntarnos y nosotros le vamos a decir, mi hijo, espérate, tu prioridad en este momento En este histórico momento. es tu universidad. O sea, Claro. porque aquello no es mandatorio, aquello es un servicio. Claro. Pero nosotros llegábamos a ese tipo de cosas, de cometer errores, equivocándonos. Era una equivocación, pero nos equivocábamos más por la piedad que por la mundanalidad. Claro. Ahora, José, por otro lado, ¿qué te parece o tú consideras que otro elemento que puede causar que un alto porcentaje se aparte es que en sus iglesias le tienen temor a las dudas? Es como que los jóvenes no se atreven a decir, mira, la Biblia dice eso, pero yo de verdad se me hace difícil entenderlo, yo no estoy tan seguro. Porque en lugar de contestarle de una manera tranquila, pausada, con todos los argumentos que nosotros encontramos en las Escrituras, los satanizan. Muchacho, pero ¿y cómo tú pones eso? Entonces, hay iglesias donde nada más falta un letrero. Prohibido preguntar o prohibido dudar. Y óyeme, los jóvenes se le presentan muchas dudas porque no lo entienden todo. Y si nosotros creemos y lo creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, la palabra de Dios tiene las respuestas y nosotros tenemos que darle la libertad. Cuando eso hacemos con nuestros hijos, José, en nuestras casas, no solamente que era lícito preguntar, sino más aún que nosotros los incentivábamos a preguntar. Se estimula el pensamiento. El que tiene temor a las preguntas de que las personas se aparten del Evangelio no está entendiendo el Evangelio del todo. Porque el Evangelio tiene respuesta para todo. Y es una roca sólida. Así que a nosotros nos conviene no solamente que nuestros hijos, sino que nuestros jóvenes en las iglesias vean que no es pecado preguntar, que no es pecado disentir. José, tú lo sabes, hay iglesias donde los jóvenes que disienten los hacen sentir como nada, como que son la escoria de la congregación. Nosotros decimos mucho aquí no es pecado pensar diferente a los pastores. Es pecado murmurar, porque eso está claro en las Escrituras. Pero tú te puedes acercar perfectamente, decir, Pastor José, ¿y por qué aquí se hacen las cosas de esta manera? A mí me luce como que eso no es lo más apropiado. Y tú por dentro puedes decir, bueno, está bien, yo te voy a enseñar. Pero es muy diferente a tú explicarle, a tú decirle, ¿y quién eres tú para estarme cuestionando?
Yo soy el pastor, yo soy el hombre puesto por Dios aquí. Bueno, tú puedes responder eso. Pero si tú haces eso, tú sabes muy bien que tú lo que estás creando en ese joven es más incertidumbre. Nosotros podemos hablar claramente. Tristemente, a veces los jóvenes salen de iglesias donde solamente falta, como dije, un letrero en cada pared que diga prohibido pensar, prohibido disentir. No, no. Nosotros no debemos tenerle temor a la duda, porque la Escritura tiene respuesta para todo. Y podemos sentarnos con plena confianza a explicar todo lo que la Biblia nos enseña, de lo que son la mayoría de las dudas que vienen a los jóvenes. Y hay otro elemento también importante, Marcos, con respecto a la duda y las preguntas. Yo creo mucho en lo que yo digo, enseñanza y predicación relevante. La predicación y la enseñanza relevante, para mí, está basado en que Dios quiere mitigar las necesidades de ese grupo a quien Él le está predicando a través o enseñando a través de ese hombre o esos hombres o esas mujeres en el caso de las escuelas dominicales y cosas así. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta nuestra población y no solamente predicarle a cristianos, sino a personas que están viviendo en el mundo. Y el mundo genera gente que nosotros nos dedicamos a pensar mucho acerca de Dios y ellos se dedican a pensar mucho acerca de lo que Dios ha hecho. Y tienen muchas declaraciones que a veces vienen de Dios y muchas de ellas no vienen de Dios. O sea que surgen de la observación, como dice el método científico, que el primer paso es la observación, las observaciones, las hipótesis o tesis que ellos levantan. Pero la predicación relevante tiene que también tener algún tipo de respuesta a esas preguntas internas que el joven tiene y que nunca va a hacer. Porque aunque tú decías que alguien puede venir y decir, de sentir, pero la mayoría de los miembros tienen preguntas que no siempre se la van a hacer a los pastores. Se la pueden hacer a otros, quizás no cualificados, pero no se la van a hacer. Entonces yo creo que tenemos que hacer intencionalmente como foros. Los pastores tienen que hacer foros y decirle, escríbame preguntas, o si él entiende. Yo recuerdo, ¿te acuerdas de Mr. Mayer? Que fue el misionero bajo el cual tú creciste y obviamente, igualmente yo. Uno de los jóvenes, ¿verdad? Que trabajó en el inicio de esta iglesia, yo lo conocí precisamente en una reunión que él hizo de universitarios. Yo no sé si tú estabas en la universidad ya cuando eso, pero yo estaba en la universidad y como me conocía, me dice, yo quiero que tú vengas. Y ahí yo conocí a y pude crear ese vínculo con él. Y él hacía reuniones con universitarios, quizás pensando en esto mismo que estamos hablando nosotros, pensando en que no se apartaran de la fe, pensando en responder preguntas sobre la ciencia, porque hay muchas preguntas de la ciencia que obviamente uno puede contestarlas rápidamente y decirle, no, es que el científico no tiene forma. El científico tiene que darte una razón experimental de lo que él te va a decir. Y él no te puede dar una razón experimental de la creación porque él no estuvo ahí. Exacto. Y él no puede. Es como cuando yo hablo de problemas de salud mental y yo le digo que aunque es en la mente que se origina, muchos de los problemas se reflejan los problemas de salud mental como el estrés o la ansiedad o la depresión. Realmente eso se forma en el alma. Un alma cargada, como decía David, un alma así, que no puede, bajo ninguna circunstancia, con toda la carga y la presión que tú le estás poniendo, es igual como la fiebre, ¿verdad? Tiene que salir por algún sitio, entonces va a afectar tu mente porque es la parte por donde se carga. El científico no puede hablar del alma, porque no es algo que él pueda, no es un objeto, como ellos llaman, de estudio. No puede, porque ¿dónde está? ¿Cómo funciona? Entonces, nosotros tenemos que ayudarles a ellos, porque esas preguntas o esas respuestas que ellos van a dar tienen muchos argumentos que parecen ciertos. Entonces,
Muchas veces los jóvenes se apartan porque encuentran que para lo que tiene que ver con la justicia social, lo que tiene que ver con la moralidad, lo que tiene que ver con la ciencia, ellos encuentran que los hombres que estudian esas cosas tienen mejores respuestas o tienen algún tipo de explicación, que es la palabra, que nosotros nunca le hemos dado. Y sobre eso tú le añades que tienen una fe media débil, que no han sido formados doctrinalmente y bíblicamente fuerte, que no se le ha enseñado a que tú tienes que leer la palabra de Dios, que tú tienes que orar todos los días, que tienes que estar en los cultos de la iglesia, porque para mí yo recuerdo cuando yo estudiaba, en ese momento, Marcos, que me decían algo, me llegaba rápidamente a la mente una verdad bíblica que me ayudaba a contrarrestar cualquiera de esas cosas. Es como, no sé si ha ido la historia de un jovencito que llegó así a la universidad y entonces la profesora de literatura, de filosofía, comenzó a hablar mal de las cosas de Dios y dijo, y lo peor es esos mitos de que un tal Jonás se lo tragó una ballena. ¿Quién va a creer eso? Entonces el jovencito levantó la mano y le dice, mire, yo lo creo. Pero si tú eres de los más brillantes aquí, ¿cómo tú vas a creer ese mito? Y él le dijo, no, yo lo creo porque la Biblia lo dice. Y al final la profesora siguió argumentando negativamente y volvió a hacerle una pregunta. Y él le dijo, mire, vamos a finalizar esto, profesora, que cuando yo llegue al cielo, le voy a preguntar a Jonás si fue cierto que se lo tragó una ballena. Y la profesora le dijo, ¿y si Jonás se fue al infierno? Él le dijo, le pregunta a usted. Así mismo le dijo. Por lo menos tenía el valor, como tú tuviste, de mimeografiar y de contestar. Y yo creo que eso es Dios que le puso esa respuesta y es Dios que te puso a ti a hacer eso. ¿Me entiendes? O sea, que aunque no tuvimos como una formación intencionalmente para eso, pero sí el estudio de la Biblia, nuestra dependencia y fe en Dios nos preparó para eso. Pero yo tengo una pregunta para ti. Si el contenido producido por el programa Hombres de Verdad te gusta, te ha bendecido, te edifica, nosotros te pedimos que te suscribas al canal de Eternidad Plus. Deja tus comentarios que pueda tener acerca de cualquier contenido del programa, pero también si tiene alguna pregunta, algún tema que tú quieres que sea tratado, por favor ponla, que los tomaremos en cuenta. Tú sabes que hay algunos jóvenes como que se apartan después que se casan y se van a vivir solos y lo que ellos aprendieron era lo que sus padres le dijeron y creían. No está mal lo que los padres enseñan. Claro, claro. Pero era como nosotros decimos, son convicciones como prestadas, Sí. no propias. Y ¿en qué momento de esa independencia de forma de pensar de los padres cuando llegan a la universidad y se exponen a alguien que le va a hablar en contra de Dios y que va en contra de esa costumbre familiar? ¿En qué momento, Marcos, eso puede también hacer que esos jóvenes universitarios se aparten del Señor? ¿Cómo influye el hecho de tener lo que yo sé es porque me lo enseñó mi padre o porque mi padre lo cree? No porque me lo enseñó, sino porque mi padre lo cree. Que muchas veces son padres que dicen, no, mijo, tú tienes que creer eso porque eso es lo que creemos aquí. Eso, José, cuando eso ocurre, no es que la influencia lo aparta de la fe de sus padres. Es que la influencia saca a relucir que no era su fe, sino la de sus padres. Y tristemente, con muy buena intención, hay padres que no se manejan bien en ese ámbito. Eso es lo que te iba a decir. Tú te has encontrado muy posiblemente con padres. Yo he escuchado padres diciendo, óyeme, aquí en esta casa ser cristiano no es una opción, aquí somos cristianos todos. Y tú dices, uy, ¿en serio? Espérate, es que lo que tú estás diciendo es antibíblico. ¿Y cómo va a ser antibíblico que yo diga que mis hijos tienen que ser cristianos? Porque eso es algo bueno. Claro que es algo bueno, pero la Biblia enseña claramente que es una decisión personal. La Biblia enseña claramente que eso es, cada persona tiene la responsabilidad única
de arrepentirse de sus pecados y clamar al Señor Jesucristo que los salve. Exactamente. Entonces, no se puede ser cristiano por decreto de los padres. Y yo te puedo mencionar algunas cosas. A veces nosotros lidiamos aquí con padres que, repito, es obvio que tienen una buena intención. Es obvio. Pero presionan tanto a los hijos que luego tú te quedas con la incertidumbre de si los hijos son cristianos por convicción propia o por la presión del papá o de la mamá. Y eso no es correcto. José, yo no sé cómo fue en tu hogar, pero en mi casa, mis 3 hijas hicieron profesión de fe bastante jovencitas, siendo niñas. La más dura, por decirlo de alguna manera, hizo profesión de fe a los 9. Después las otras 2, uno a los 6 y una a los 7. Y lo primero que nosotros hacíamos era no enfatizarles y decirle, usted es cristiana, porque usted, no, porque hay que esperar que vayan creciendo y su vida y sus actitudes van a mostrar, claro, nosotros estamos ahí para enseñarles, pero no para decirle, mire, usted es cristiana. No, nosotros decíamos, mi amor, un cristiano hace esto y esto y esto y esto. Le estamos diciendo, si tú eres cristiana, tú tienes que comportarte así, pero tú eres que tienes que demostrar si lo eres o no. No es por presión. Cuando ellas cumplieron en nuestra iglesia, y yo sé que hay diferencias, pero en nuestra iglesia, por razones X que no tiene sentido ahora mencionar, no bautizamos antes de los 18. Entonces, cuando llegan a los 18, ya son aptas o aptos nuestros hijos para bautizarse. Pero nosotros como padres nunca le dijimos cuando llegaron a los 18, mira, ya tú tienes que bautizarte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando y si ellas son cristianas, es una decisión que ellos tienen que tomar ellas. Pero hay padres que le meten esa presión y tienes que bautizarte, tienes que bautizarte. Pero espérate, porque tú no le estás dando la oportunidad de mostrar la genuinidad de su fe. Y Marcos, hay algo de la fe de los padres. Y ese es un problema que yo estoy viendo con mucha frecuencia. Esa fe de los padres que no es transmitida a los hijos. Me explico. O sea, tú puedes ser el mejor cristiano del mundo y ser muy activo en tu iglesia, pero ser muy pasivo en tu casa para tú compartir las verdades de Dios con tus hijos. Ese es el otro extremo. Es el extremo que dice, no, porque yo no le impongo nada a mis hijos. Bueno, espérate. Nosotros estamos en contra de imponerle el cristianismo porque eso va a provocar un falso creyente. Pero una cosa es no imponer y otra cosa es tú no ser intencional en presentarle el evangelio de todas las maneras, habidas y por haber, todo el tiempo, hasta que el Señor haga una obra. Y entonces viene lo otro, que es lo que dicen las estadísticas, sobre todo en Estados Unidos, que el 70%, 65% de los jóvenes entrevistados que fueron a la escuela dominical no están en los caminos de Dios. La otra cosa es esa falta de instrucción bíblica en el hogar y la confianza de que yo llevé a mis niños desde pequeño a la escuela dominical. La escuela dominical puede ayudar, pero la escuela dominical no es la que va a determinar si tus hijos van a ser salvos o si tus hijos van a crecer espiritualmente. Porque eso es una vez a la semana, 45 minutos. Pero la Biblia dice en Deuteronomio, estas palabras tú las vas a enseñar a tus hijos al levantarse, al acostarse, cuando vayan en el camino, por donde quiera que se encuentren. O sea, tiene que haber una presencia permanente y continua de las verdades de Dios de parte de los padres, no de parte de la iglesia. La iglesia ayuda, es para los niños, es una tremenda ayuda de muchas maneras, pero a quien Dios manda es a los padres. Entonces hay muchos hijos quejándose, y sobre todo me ha pasado con hijos de pastores, quejándose del abandono de los padres en la formación de los hijos. Mientras que otros quieren obligarlos, pero hay otros que tienen ese
tipo de abandono, no hacen lo que tantas veces hemos dicho del altar familiar, de orar juntos. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban ya, que hicieron profesiones de fe igual que los tuyos, pero cuando llegaron a la adolescencia, yo comencé a preguntarle a cada uno de ellos. Y Marcos, ya cuando los tres, el menor tenía 22, 23 años, fue que yo dejé de orar por la salvación de mis hijos. Porque no es que uno duda. Sí, pero fue que tú dijiste, definitivamente son salvos. Sí. Y el tiempo lo ha demostrado. Claro. Pero siempre orándole a Dios, Señor, guíale, Señor, instrúyelo, Señor, capacítalo. Si hay alguno de ellos profesó fe, pero de verdad, de corazón, no te aceptó como tu Señor y Salvador. Porque yo viví mucho ese ambiente por crecer en un hogar cristiano. Entonces, y Dios fue confirmando su voluntad en su tiempo para con mi vida. José, yo he conocido casos de buenos creyentes, que no son objetivos con sus hijos. Y entonces ellos insisten en que su hijo o su hija es creyente porque viene con él o con ella a la iglesia. Pero no hay ningún tipo de fruto. Entonces, eso le hace daño al alma del hijo. ¿Por qué? Porque él está afirmando algo que no es una realidad. Y como hemos dicho en otras ocasiones, el que se pierde de una vida desordenada, él no va a tener excusa, él va a tener que decir, como dijo el ladrón en la cruz, yo estoy aquí porque me lo merecía. Pero José, es terrible perderse bajo la sombra de un púlpito. Claro. Entonces, tú como padre eres que tienes que ayudarlo a entender, mira mi hijo, mira mi hija, el hecho de que tú vayas conmigo y de que tú seas una buena muchacha o un buen muchacho, humanamente hablando, eso no te hace salvo. Eso me decía mi mamá. Te decía tu mamá. Qué bueno, una mujer de Dios que influyó tu vida de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque tú le estás haciendo daño, porque ellos van a creer que son salvos, porque son buenas personas y aparte de eso acuden a la iglesia. Pero son casos donde a veces de la misma familia el cónyuge o los hermanos que son creyentes también te dicen, mamá cree que es salva o salvo, o papá cree que es salva o salvo, ¿y tú qué crees? Yo creo que no. Y si tú nos preguntas a nosotros como pastores que lo vemos, nosotros decimos, pero ¿cuáles son los frutos? Sí. No hay evidencia, no hay frutos, pero hay el cariño, la ternura, el amor, te ciega. Pero eso es terrible, porque entonces en lugar de ser un instrumento en las manos de Dios para ayudarlos, está siendo un estorbo. Y a veces, Marco, también pasa que hay un hijo muy pasivo en la vida, o una hija, tranquilo o tranquila, esa es la que mejor se comporta, es o el que más obedece, ese siempre va a la iglesia. Ese hijo no da problemas de ningún tipo. Y uno asume que es salvo por esa situación y un día da la sorpresa. Entonces yo creo que tenemos que ser intencionales en orarle a Dios por nombre, sentarnos con ellos, no a cuestionar su salvación ni su fe, sino con la sabiduría de Dios, Claro. hablarle, decirle. Claro. Ese caso que tú mencionaste, ¿está en la Biblia? ¿Sabes cuál? El hermano mayor del hijo pródigo. Está en la Biblia. O sea, era un muchacho correcto. Muy correcto. Era un muchacho que lo hacía todo bien. Pero cuando su hermano, que fue terrible, apareció arrepentido, él mostró lo que había en su corazón. Él no conocía el perdón divino. Tú estabas hablando de los padres, o hemos estado hablando de los padres, pero Marcos, una pregunta final. Una pregunta final. ¿El muchacho se apartó? ¿Entró a la universidad? ¿Se apartó? Ya después que está en la universidad o terminó la universidad, por más que le hable, ya no quiere ir a la iglesia. Los padres comienzan a manejar culpa. Y decir, fue culpa mía, no culpa de nosotros. Bueno, pero ¿cómo, de qué manera se puede crear una relación de diálogo para tratar de reparar eso y ver cómo se puede encaminar a su hijo aún después que eso ha pasado? Mira,
Yo creo que una de las primeras cosas que un padre tiene que hacer cuando se da cuenta que no lo hizo bien es sentarse con su hijo y pedirle perdón. Exactamente. Posiblemente el hijo no lo va a entender. No, Marcos, lo entiendo. Sí, pero puede haber ocasiones que no lo entienda, pero eso es lo primero que hay que hacer. Mi hijo, mira, perdóname porque yo te obligué o porque yo no me ocupé de ti todo lo que tuve que ocuparme. Como tú mencionaste el caso de pastores que quieren evangelizar a todo el mundo, pero se olvidan de evangelizar a sus hijos, exacto. y eso es un error garrafal. Exacto. Pero después que tú le pides perdón, Dios es un Dios de toda esperanza, siempre hay esperanza. Uno no puede pensar que ya, porque se apartó, no. Muéstrale un padre diferente, muéstrale un padre comprensivo, muéstrale un padre que lo ama como hijo a pesar de su desorden de vida. Yo no estoy diciendo que toleres sus pecados. Yo no estoy diciendo que si él está viviendo en adulterio, tú permitas que él traiga a la querida a tu casa. No. Nosotros no estamos hablando de eso. Pero él sigue siendo tu hijo. Claro. Entonces, yo creo que a veces los padres fallan en eso. Quieren ser tan rectos. Un impío, ya, pero sigue siendo tu hijo, aunque sea un impío. Marco, mientras menos hacen, más rectos parecen ser cuando el muchacho se ha apartado. Pero mira, ahorita cuando tú dijiste, yo te dije, no, Marcos, que aunque el hijo, lo que yo he experimentado, y yo sospecho que también tú, cuando un padre le dice al hijo que lo perdone, eso ablanda a los hijos. Sí. Tú le puedes decir a tu esposa, y tu esposa, bueno, vamos a ver, o a un amigo, o un hermano, o a alguien. Pero cuando un padre dice, perdón, yo me equivoqué, yo fallé. ¿Sabes lo que yo he oído? No, papá, mamá, no te pongas así, que no es tu culpa. Eso no es verdad. La mayoría de los casos son así, sí. ¿Verdad, Marco? Sí, la mayoría de los casos son así. La mayoría. Sí. Pero la mayoría de los casos también son que los padres creen que no tienen culpa, que ellos lo llevaron a la escuela dominical, que ese muchacho fue muy rebelde o esa muchacha, y la culpa es de ellos, y nosotros los hicimos bien. ¿Sabes qué pasa? Yo me reuní con mis hijos una vez. Siempre nos reunimos. Mi esposo y yo conversamos sobre ciertas cosas que nosotros dijimos. Yo creo que fue culpa tuya, sí. Y yo creo que en esto fue culpa mía. En una reunión le dijimos, mire, queremos pedirle perdón. Porque nosotros hemos descubierto muchos errores que nosotros hicimos. Porque, Marcos, en consejería es que tú te das cuenta cuán herido o traumado está un hijo por una acción del padre. Ay, sí. ¿Verdad, Marcos? Sí. Ay, sí. Ay, Dios mío. Ay, sí, José. ¿Y cómo daña eso? Ay, sí. A veces inintencionalmente. Claro. Pero el hecho de que sea en ignorancia no elimina el dolor que podemos causar en nuestros hijos de diferentes maneras, cuando no somos equitativos, cuando mostramos preferencias o cuando ellos leen que hay preferencias que quizás no las hay, pero les mandamos señales de que sí. Son muchísimas cosas. Muchas cuando cosas. somos sumamente rígidos y queremos imponerle nuestras convicciones en asuntos de sabiduría, queremos imponérselas. Marco, recuérdale algo que tú dijiste al principio, o no sé si fue como estamos hablando ahorita, antes de comenzar. ¿Tú te acuerdas de un libro que se llama Cuando dos pecadores dicen hacer? Sí. Refiriéndose, ¿verdad?, a que el esposo y pero también hay que decirle, cuando dos pecadores tienen hijos. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. O sea, son dos pecadores. Sí. Vamos a cometer faltas. Vamos a reconocerlas delante de Dios, delante de la sociedad y delante de nuestros hijos. De hecho, José, yo creo que puedo decir, sin temor a equivocarme, una declaración bastante absoluta. Los padres que nunca le han pedido perdón a sus hijos son orgullosos, han pecado contra sus hijos o en el mejor de los casos son ignorantes. ¿Y en qué me baso? José, si tú nunca le has pedido perdón a tus hijos, ¿sabes lo que eso significa? Que tú nunca has pecado contra ellos. Y eso es posible siendo nosotros pecadores. Pecamos como esposos. Las esposas pecan como esposas. Pecamos como creyentes. Pecamos como pastores. Pecamos como padres. Marco, ¿tú recuerdas? La iglesia tradicional dice que nosotros cometemos pecado por comisión y omisión. Exacto. Cuando yo estaba estudiando todo esto de familia,
que oía las enseñanzas y leía los libros, yo decía, ay Señor, perdóname, porque yo no hice eso con mis hijos. Cosas buenas. Sí, sí, por omisión. Sí, ay Señor, perdóname. ¿Y si yo hubiese hecho eso? Entonces, tiene que haber un momento en que uno diga, hay muchas cosas que yo no hice, Sí. que probablemente les faltó a ustedes y que probablemente... Yo recuerdo de un hombre que el hijo, un muchacho, un hombre de la iglesia, que ya se ha divorciado 2 veces, pero tenía un carácter malo. ¿Sabes lo que me dijo el papá un día? Es que la culpa de eso la tengo yo. ¡Wow! Él como que salió a mí. Y recuérdate que esos problemas de forma no son cosas genéticas, son aprendidas. Sí, son conductas aprendidas. Son conductas aprendidas. Lo genético es el color, lo genético puede ser el temperamento, ¿verdad? Que tú eres más tranquilo, más Sí. qué sé yo qué. Pero esas son conductas aprendidas y él dijo eso. Entonces, si ese padre se siente, le dice, mi hijo, ¿tú sabes por qué tú has tenido fracaso en tu vida matrimonial, sentimental? Fue porque yo traté a tu mamá así, tú aprendiste eso, se te introyectó eso. Pero mi hijo, mira, yo estoy arrepentido de eso, yo le he pedido perdón a tu mamá, eso fue lo que tú viste, te pido perdón porque tú viste eso, pero pídele a Dios que te cambie y te transforme, porque tú estás a tiempo, aunque yo ya no, porque ya era un hombre de 80 y pico de años cuando me lo dijo. De manera que, volviendo a este tema de que por qué los jóvenes pierden su fe cuando van a la universidad, yo creo que tanto el hogar como también como las iglesias, más el hogar, pero también las iglesias, tenemos que ser más intencionales de que eso no pase. Y la forma de hacerlo es traspasarle un evangelio bíblico, no impuesto, un evangelio que no teme las preguntas, un evangelio que está dispuesto a sentarse y a escuchar las dudas y a responderlas. Y aún como padres, a veces pueden saltarnos con cosas que nosotros no tenemos la respuesta. Mira, a nuestros hijos hasta les enseña y los impacta si nosotros le decimos, wow, ¿tú sabes qué? Yo nunca había pensado en eso, qué interesante, yo no tengo la respuesta, pero no te preocupes, lo voy a estudiar y te lo voy a decir. Eso impacta a los hijos, Claro, en lugar de, claro. muchacho, pero ¿y en qué que tú estás pensando? Deja de estar ahí, que Satanás te va a desviar. No, esa no es la forma. Y aprovechar, Marcos, porque quizás tú y yo, por ejemplo, que fuéramos de 40 años y tú dices, sí, mi hijo se apartó, la hija mía se apartó, pero vamos a recordarle a los padres, sobre todo a los hombres, que son los que tienen que tener ese liderazgo, que si tienen sus hijos pequeños o adolescentes, que vayan pensando en cómo formar a sus hijos para que cuando lleguen a la universidad, lleguen con una fe robusta que les ayude a enfrentar no solamente la parte intelectual, sino la parte moral, la parte social y todo lo que tiene que ver con lo que le pueden causar, que el mundo y el maligno puedan causarle para apartarle de la fe. Amén, amén. Así que estamos contentísimos de poder tratar este tema y como siempre, hacemos a los papás, a los hombres responsables. Y si no, hermana, y es creyente madre, asúmalo, para que Dios en su gracia y misericordia, nosotros dos somos el resultado de madres piadosas, porque nuestros padres no tuvieron a Cristo cuando nos formaron, pero Dios en su gracia y misericordia puede usar a cualquiera de los dos, pero lo que hacemos más énfasis es cuando papá está ejerciendo esa función didáctica de enseñar a sus hijos, de preparar a sus hijos, para que ni en la niñez, ni en la adolescencia, ni en la juventud, ni en la universidad, ni en el trabajo, ni en la adultez, se aparten del Señor. Amén. Que Dios les bendiga y contento de estar otra vez en su programa Hombres de Verdad.